En el metro suceden cosas extrañas y paranormales. Usuarios han reportado apariciones a altas horas de la noche. Pero eso no es todo. Últimamente también se han vivido extraños sucesos como pinchazos. ¿Pero para qué? Pues en este episodio tenemos una historia que nos podría dar una pequeña respuesta. Y esta noche en Estación Siniestra, escucharás testimonios aterradores de encuentros con fantasmas, estaciones que no existen, y también encuentros con personas sin corazón. Pero ¿qué les parece si vamos con el primer relato que habla sobre estos seres paranormales? Hace justamente 10 años entré como policía auxiliar en el metro. Me asignaron a la estación Zaragoza, una de las más tranquilas, según decían. Lo que no me contaron al entrar es que en esa estación hay algo que no figura en ningún reporte oficial, pero que muchos de los que hemos estado ahí de madrugada sabemos que es real. Esa noche me tocó el turno nocturno. Ya a las 2 de la mañana me mandaron a hacer el recorrido por el túnel entre Zaragoza y Gómez Farías. Ya me lo sabía. Había ido un par de veces con compañeros, pero esta ocasión me tocó solo. Era fácil revisar que no hayan personas en las vías, señales de sabotaje, basura acumulada. Pero esa vez algo se sintió distinto desde que bajé en la estación. El ambiente estaba helado, más de lo normal. Y no era el aire acondicionado ni el clima. Era un frío extraño, como si el túnel respirara de algo que no era aire. Pensé que me estaba sugestionando, así que respiré hondo. Tomé mi linterna, me ajusté el radio al hombro y comencé a caminar por las vías. Caminé con cuidado entre los rieles, enfocando hacia adelante. El silencio era total, solo se escuchaban mis pasos. A unos metros de haber avanzado escuché algo, una voz leve, como si alguien susurrara. «Oficial». Me detuve. Volteé a todos lados con la linterna un momento para ver si no venía alguien. Pero solo había oscuridad total. Apreté el radio y reporté. «Control, aquí unidad, escucho voces en el túnel. Hay personal de mantenimiento en la zona. Cambio». Pero el radio solo respondía con estática. Lo intenté 2 veces más, pero nada. Era como si la señal se muriera dentro del túnel. Seguí avanzando. Algo no estaba bien. La distancia entre estaciones normalmente es algo larguita, pero se sentía que no llegaba ni a la mitad. Era como si el túnel no tuviera final, y tampoco se veía la luz del principio. Esto me puso nervioso, y más cuando pasó el tiempo y nada que llegaba al otro lado. Estuve hablando por el radio, pero nadie me respondía. Y entonces, cuando estaba caminando, la vi. Con la linterna iluminé su silueta blanca. Ella estaba parada justo sobre las vías. Al principio pensé que era alguien perdido, así que me acerqué. Era una chica vestida de novia con vestido esponjado. «Hey, ¿necesitas ayuda?», le pregunté. Estaba iluminándola, pero luego noté cómo ella venía flotando. Su vestido largo, blanco, como de boda, se movía con una brisa que ni yo sentía. Su cabello caía por delante. El rostro no se le veía por el velo. Quise hablar, pero no me salió la voz. Lo único que atiné fue a retroceder. Y en cuanto di el primer paso hacia atrás, esa mujer, empezó a avanzar lento, pero directo hacia mí. Ella no hacía ruido y con cada paso que yo daba, el túnel parecía más largo. Corrí como nunca. El radio ahora sí funcionaba, pero solo se escuchaba estática. «Solicito apoyo inmediato. Hay alguien en el túnel, repito, hay alguien en el túnel», dije. En menos de 2 minutos salí del túnel. Era como si yo hubiera caminado en círculos durante todo ese tiempo. Al salir del túnel, cuando iluminé hacia atrás,
Aquella mujer ya no estaba. Llegué a la caseta con el corazón saliéndome por la boca. El otro oficial que estaba ahí me vio pálido, sudando. Le conté todo. Y para mi sorpresa no se rió. Solo me dijo: muchos la hemos visto. Dicen que murió en su día de bodas, arrollada. Que espera a su prometido en las vías y a veces confunde a los vivos con él. Eso dicen. Lo que sucedió no se sabe en realidad. Pero desde esa noche, cuando me mandaban a hacer recorridos solo, nada más iluminaba con la linterna al principio y ya no me metía. Recuerdo que cuando alguien nuevo entraba al turno nocturno en Zaragoza, nunca les decíamos nada. Solo esperábamos a ver si también regresan corriendo, buscando una explicación de aquella mujer. Han pasado años de este suceso. Ahora me dedico a otra cosa, pero eso jamás se me va a olvidar. Tal vez mi relato no sea de terror paranormal, pero es sumamente macabro lo que les voy a contar. Creo que fui una de las primeras en que me pincharon en el metro. Si no han escuchado lo que sucede, pues en el metro, en las horas pico, se han reportado que personas inyectan sustancias a los usuarios para llevárselos, especialmente mujeres. Viajaba todos los días en el metro. Ya conocía las líneas, los tiempos, incluso las estaciones donde mejor me podía subir sin tanta gente. Pero una mañana me tocó vivir algo que todavía no supero y que casi me cuesta la vida. Era viernes. Salí tarde esa mañana del turno nocturno. Me tocó tomar la línea 3. Estaba más llena de lo normal. Y como siempre, todos apretados con el calor, los empujones, los gritos. Como pude, me subí a la estación Martín Carrera rumbo a Santa Anita. Ya iba en la estación Fray Servando cuando sentí un piquete en el brazo. Fue rápido, como una picadura de abeja. Me volteé, pero no vi nada sospechoso, solo gente normal. Algunos viendo su celular, otros con audífonos. Pensé que quizá me había rozado con algo. Pero luego me empezó a arder el brazo. Me bajé en Jamaica aún bien. Me fui caminando a casa porque solo eran unas cuadras. Pero mientras iba caminando me comencé a sentir mareada. Aún así caminé. Ya estando a unas cuantas casas de la mía, me comencé a sentir débil. En este momento de pronto un hombre se acercó a mí y me dijo: «¿Te sientes mal, verdad? Ven, sube a mi carro y te llevo a tu casa». Yo no pude responderle y decirle que no, porque se me comenzó a dificultar el habla. En ese momento, cuando aquel hombre me estaba jalando, mi mamá y mi papá salieron de la casa y me gritaron. Aquel hombre me soltó y se subió a su carro y arrancó. Yo me senté en la banqueta sin saber qué era lo que me estaba pasando. Mis padres me recogieron y me metieron a la casa. Me sentía súper mal, muy mareada, como si me fuera a desmayar, como si estuviera dopada. Pero yo no había tomado nada. Me dormí como a las 12 de la tarde, pero tuve sueños horribles, voces, gritos, un lugar oscuro y en mis sueños alguien me decía mi nombre. A la mañana siguiente, sí, dormí muchas más horas de lo que normalmente duermo. Desperté con una marca morada en el brazo, justo donde había sentido el piquete. Era como un pequeño círculo, con una especie de forma rara adentro, como si algo me hubieran inyectado. Me asusté y fui al doctor, pero me dijeron que no parecía nada grave, que tal vez era una reacción alérgica. Pero yo sabía que no era normal. Esa noche ya no me sentía mal, solo me dolía un poco el estómago. Esa ocasión falté al trabajo. Estaba en mi cama viendo la tele cuando me llegó un mensaje de un número.
Era un número desconocido. Solo me decía, casi te atrapo. Y luego otro, te estamos observando. No sé por qué no fui a la policía, tal vez por miedo a que no me creyeran, pero decidí no salir. Pasaron los días y al tercer día salí por comida. En la esquina de mi casa había una camioneta blanca sin placas. Un hombre con sudadera y gorra me miraba desde adentro. Cuando lo vi bien sentí que yo ya lo había visto antes, en el metro, cuando volteé. Corrí de regreso a casa. Ni siquiera compré lo que necesitaba y les dije a mis padres la verdad de lo que sucedía. Esta noche tocaron mi puerta 3 veces muy fuerte. No abrimos. Hablamos a una patrulla. Durante 2 semanas yo ya no salí. Perdí mi empleo, pero no les importó a mis padres, ya que yo estaba bien. Poco después comenzaron a transmitir en las noticias estos pinchazos en el metro. Hasta hoy no sé exactamente qué fue eso, pero estoy convencida de que los pinchazos no son solo por droga o enfermedad. Son para marcar, para elegir. Y si tú también sientes un piquete en el metro, por favor no te vayas a tu casa o trabajo. Busca y quédate con algún policía. Reza para que no seas la siguiente. Márcale a alguien para que vaya por ti y lo más importante, no aceptes ayuda de personas extrañas. Vaya qué fuerte caso, audiencia. Para los y las que viajan en metro, cuídense mucho. Y si sienten algún pinchazo, vi que no dudarán en bajar la palanca de emergencia, pero esperemos que no suceda. ¿Y ahora qué les parece si vamos al siguiente relato? ¿Están listos y listas? Acompáñenme. Continuemos. Anónimo, por favor. Trabajo por la zona de Barranca del Muerto, y casi siempre salgo tarde. Esa noche en particular se me hizo más tarde de lo que normalmente salgo. Eran casi las 11:30 cuando por fin subí al andén. Estaba en San Joaquín esperando que cerraran las puertas. Esa noche solo estábamos 3 personas en el andén. Un señor mayor, una muchacha con su hijo, y yo. A mí me dolían las piernas de estar sentada todo el día, así que preferí ir de pie, mirando por la puerta del vagón. Todo parecía normal. El tren arrancó y empezó a avanzar. Pasamos por el túnel hacia Polanco, que era la siguiente estación, o al menos eso creí. Después de un par de minutos, el metro empezó a disminuir la velocidad porque ya habíamos llegado a la siguiente estación. Me pareció raro, porque no habíamos llegado aún a Polanco, que era donde seguía. Miré por la puerta y fue ahí donde lo noté. El tren se detuvo en una estación, pero no era Polanco ni Tacuba. Era una estación enorme, con el piso cubierto de polvo, paredes agrietadas, y la estación muy oscura, extremadamente oscura. En el letrero de la estación, iluminado con una tenue luz azulada, se leía: Retiro. Nunca había oído hablar de una estación con ese nombre. Saqué el celular y busqué el mapa del metro. Nada. Esa estación no existía en esa línea. La conductora no abrió las puertas, solo se detuvo. El metro permaneció ahí unos 10 segundos. Todos los que íbamos en ese vagón nos miramos confundidos. El señor mayor se acercó a la puerta y dijo en voz baja: ¿Dónde estamos? Yo no pude dejar de mirar. La estación era larguísima, mucho más de lo común. Solitaria, no había nadie. Habían escaleras que subían, pero a la mitad estaban destruidas. Y más al fondo, solo oscuridad. Unas lámparas caídas las alumbraban. En una de esas paredes había un mural viejo, despintado, que mostraba figuras humanas, pero distorsionadas.
Un silencio sepulcral, ni el más mínimo sonido había en esa estación. Y de pronto, el tren arrancó sin explicación. Avanzamos como si nada. Cuando llegamos a Polanco, que sí era la estación que seguía oficialmente, nadie dijo una palabra. Ni la conductora dio explicación, ni nosotros tuvimos el valor de preguntar. Algunos de otros andenes se bajaron confundidos con miedo. Yo seguía hasta Barranca del Muerto, con el corazón acelerado. Al día siguiente lo conté en la oficina y nadie me creyó, claro. Pero sigo sin poder sacarme ese nombre de la cabeza. La estación Retiro. Esa estación no está en los mapas, ni en el propio metro. ¿A dónde fue que llegamos? Hola, buenas noches, Santiago. Hoy quiero que tu audiencia escuche lo más extraño y aterrador que me ha pasado en el metro. Era un día soleado, un jueves cualquiera. Pedro, mi mejor amigo de la prepa, y yo estábamos en el andén de la estación Tláhuac, tomando un respiro antes de que el tren llegara. No fuimos a clase esa mañana. La prepa nos estaba empezando a aburrir, así que decidimos irnos de pinta y recorrer el metro sin rumbo fijo. El reloj marcaba poco después de las 11 de la mañana. Las estaciones estaban algo concurridas y el bullicio del día a día del metro ahí estaba como cualquier otro día. Cuando llegó el metro nos subimos al andén, uno de los de en medio. No había tanta gente. Llegamos a la siguiente estación y ahí se abrieron las puertas y se bajaron todas las personas excepto nosotros. Pero solo una persona comenzó a subir. Una ancianita chaparrita, encorvada con un rebozo a su alrededor. Su piel era arrugada, parecía una anciana normal. Aquella viejita se sentó del lado derecho en el banco de las embarazadas o discapacitados. Dejé de prestarle atención, así que seguí dispuesto a seguir charlando con mi amigo. Pero Pedro, completamente fijado en ella, me volvió a hablar. No manches, qué guapa está esa morra. Me codió como si lo que me decía fuera un secreto. Me reí pensando que estaba bromeando, que solo estaba siendo sarcástico. Pero al mirarlo bien, vi la mirada fija de Pedro en la viejita. Estaba concentrado en ella. ¿Qué haces, güey?, le pregunté. Me respondió que estaba enamorado de ella y que fue amor a primera vista. Sus ojos no dejaban de clavarse en la figura de la viejita, que ya me parecía cada vez más extraña. La anciana, a pesar de su edad, le sonrió a mi amigo acomodándose el poco cabello que tenía. Pedro, al ver esto, casi saltó de la alegría. La mujer le hizo un gesto con la mano, y Pedro, sonrojado, casi en trance, la miró como si estuviera viendo a una modelo. Yo no pude evitar reírme. Cálmate, le dije. Pero él no me hacía caso. De hecho, parecía estar sonriendo de vuelta con la mujer. Incluso comenzó a ajustar su camiseta como si estuviera presentándose con ella. Yo ya me estaba riendo a carcajadas. La mujer comenzó a coquetear, moviendo su cabeza hacia él, guiñándole un ojo. Pedro estaba completamente embobado con ella. Pero yo lo veía como un tonto chiste. No podía dejar de pensar que todo esto no era más que una simple broma. Cuando llegamos a la siguiente estación, la mujer se levantó lentamente y caminó hacia el borde del andén. Pedro la miró de arriba hacia abajo y justo cuando ella estaba a punto de salir del metro, le dijo que lo siguiera. Él se comenzó a levantar del metro para irse con ella, pero lo agarré. Saqué mi celular y le tomé una foto a la anciana. Algo estaba raro. ¿Es en serio? Esa señora tiene más de 70 años, le grité. Pero él no me escuchaba. Tenía la mirada fija en ella,
aun cuando el andén comenzaba a moverse. Él se enojó conmigo y me dijo que por qué había arruinado su momento de irse con ella, que si yo estaba celoso de que a mí no me hiciera caso. Yo le enseñé la foto que le había sacado a aquella anciana, porque en serio esa broma ya parecía una molestia de verdad. Al enseñarle la foto a mi amigo, él se quedó pasmado. La mujer de la foto no era una hermosa joven, sino una anciana con un aspecto completamente diferente. No, no puede ser, dijo Pedro, mirándome incrédulo. Pedro no sabía qué hacer, estaba en shock, mirando la foto una y otra vez, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Él había jurado que esa mujer era una mujer en sus veintes, delgada, cabello casi rubio, pelo largo, piel clara. Pero la realidad era otra. Creo que esa mujer no era quien creías, le dije, mientras la verdad lo golpeaba de lleno. Nos quedamos sentados en el metro sin decir nada. Mi amigo ya se quería salir y no le importaba llegar a su casa temprano. Le hice caso. La verdad tampoco quería estar en el metro y nos fuimos a su casa. Inventamos que habíamos salido temprano. Ya estando en su casa nos pusimos a investigar lo que había sucedido, pero no encontrábamos respuesta. Hasta que encontramos una leyenda en Google. Una historia que había sucedido hace mucho tiempo. 3 brujas antiguas de la estación Apatlaco eran capaces de aparecer en diferentes formas, hermosas, seductoras y jóvenes para atraer a los incautos. Pero en realidad, muchas otras personas las veían y eran ancianas que solo buscaban llevarse a los hombres desprevenidos. Brujas que se llevan hombres. La historia de las brujas del metro parecía ser más que una sola leyenda. Varios usuarios han contado estas apariciones de ancianas que otros las ven como hermosas mujeres jóvenes. Audiencia, ¿ustedes qué opinan? ¿Serán brujas o simplemente algún truco visual? Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con la última historia? Una historia bastante extraña. ¿Han escuchado ese mito del metro donde las estaciones se repiten? Yo también pensaba que eran solo cuentos tontos. Era exactamente en la medianoche cuando tomé el metro del centro médico, rumbo a Indios Verdes. Venía cansado después de salir del trabajo. A esa hora casi ya no hay gente, y solo éramos 5 personas en el vagón. Un hombre que parecía militar, un joven con mochila, y una pareja de señores mayores y yo. El silencio era normal, ya era medianoche, quizá el último vagón. No había ambulantes, ni música, ni risas, solo el zumbido constante del vagón avanzando. Todo parecía normal, hasta que llegamos a Deportivo 18 de marzo. Miré por la ventana, la estación estaba casi vacía, y ahí se bajó el hombre que parecía militar. En la estación solo se veía un policía uniformado, de pie, quieto, cuidándonos, con la mirada fija en nuestro vagón y a quienes bajaban. El metro siguió su camino, pero pasando unos minutos, volvió a detenerse, ahora en la estación que seguía, que sería Indios Verdes donde me tenía que bajar. Miré por la ventana y se me fue el alma al suelo cuando leí Deportivo 18 de marzo. Era la misma estación que habíamos pasado, y ahí estaba el mismo policía, en la misma posición exacta. El señor mayor de bastón fue el primero en decirlo. No acabamos de pasar esta estación. El joven de la mochila se levantó de golpe y pegó la cara al vidrio. Sí, es la misma. No puede ser. El tren volvió a arrancar. Nadie hablaba y yo solo dije que quizá nos habíamos confundido por el cansancio.
Me quedé mirando las puertas cerradas, esperando que la siguiente estación ahora sí fuera Indios Verdes. Pero no. El sistema de voz anunció: próxima estación, Deportivo 18 de marzo. El metro se detuvo por tercera vez. Esta vez el policía seguía ahí. Él me miró y noté que puso una expresión extraña. Otra vez me volvió a ver y yo a él, y nos habíamos dado cuenta. Nos estábamos viendo directos, confundidos. Esta ocasión las puertas no se abrieron. El joven de la mochila intentó sacar su celular para grabar, pero no tenía pila. Se le había acabado de un solo momento. La viejita me dijo que ya habíamos pasado esa estación y que no era posible. Sin previo aviso, el metro arrancó. Y esta ocasión, sí llegamos a la estación de Indios Verdes. Todo volvió a sonar, a moverse, a sentirse humano. Yo respiré profundo, aliviado. Los cuatro nos bajamos del andén. Nos habíamos quedado boca abiertos al ver que la estación se había repetido 3 veces. Conversamos solo un momento, pues ya era tarde. Llegamos a pensar que hay algo que repite el tiempo y las estaciones. Llegué a mi casa y se lo conté a mi familia, a mi esposa, pero ella no se sorprendió. Era como cuando escuchaba estas historias. Solo lo tomaba como cuentos, pero no lo son, nunca lo serán y nunca lo fueron. Audiencia, si disfrutaron de estos relatos, deja tu like, comparte con alguien que se atreva a escuchar y dime, ¿a qué hora te atreves a oírme? Ahora, sin nada más que decir, me despido y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.